Auspicia Mutual Bancaria. Precisamente el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, el doctor Julio Rodríguez Íñez, tiene la gentileza de atendernos. Gastón y Juan Izaguirre desde Radio Total. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Celebrando con usted, pero ignorando un poco de la mecánica de la cuestión. Claro, no. Sí, yo lo escucho. No, si nos quería contar, ampliar, explicar en qué consiste este triunfo desde el punto de vista legal, y si todavía, creo que no, porque es una opinión de la Corte Suprema, si el Estado Nacional puede de alguna manera meter alguna traba todavía a esta cuestión. Correcto. Mire, el gobierno nacional en agosto, después que perdió las elecciones PASO, dictó dos decretos, el 561 y el 567, en el cual reducía el IVA, la alícuota del IVA, y del impuesto a las ganancias, aumentaba el mínimo no imponible, entonces modificaba esos regímenes tributarios. Lo hizo por decreto, algo inconcebible, porque si hay algo que es elemental en el sistema tributario es que las modificaciones de los tributos se hacen por ley. Pero además, si esos tributos son coparticipables, IVA y ganancias lo son, entonces debe hacerse la modificación por pactos fiscales, es decir, más allá que las leyes, por pactos fiscales. No lo hicieron de esta manera, afectaron los recursos de las provincias, en el caso de Entre Ríos 1.600 millones de pesos, esto es más de medio aguinaldo, por poner un parámetro de comparación. Sí. Y a partir de ahí las provincias le plantearon al gobierno nacional que corrija esto. Lo hicieron primero los gobernadores, políticamente lo reclamaron. El gobierno nacional les dijo que no iba a hacer ninguna modificación y a partir de allí entonces quedó abierta la vía judicial. Presentamos una acción de nulidad con una medida cautelar, que es lo que resolvió la Corte ayer y nos dio la razón a todas las provincias que interpusimos esto, que somos 14. Y dijo, señores, los recursos de las provincias son coparticipables, forman parte del derecho intrafederal de concertación, no se puede modificar por decreto, ustedes lo saben, por lo tanto hago lugar a la medida cautelar y que las medidas que dispuso el gobierno nacional sean asumidas con recursos propios del gobierno nacional, pero no toquen la coparticipación de las provincias. Claro. Un fallo realmente contundente, aunque dictado en mayoría, hubo un voto en disidencia del doctor Rosenkrantz, pero los tres votos federales son de Rosati, Lorenzetti y Maqueda. Claro. Sí, a ver, Lorenzetti de Santa Fe, Maqueda es... de Córdoba. Cordobés. Y Rosati también santafesino. Claro, santafesino, exactamente. Bueno, y más allá de esa circunstancia geográfica, lo cierto es que desde el inicio de este gobierno nacional, y antes aún, yo recuerdo haber intentado polemizar a través del Diario de la Nación, fue la primera vez que tomé conciencia en lo personal de lo poco que vale la palabra del provinciano. En aquel momento Macri, titular del gobierno de la ciudad autónoma, dijo que no podía ser que los hospitales de los porteños eran para los porteños, que la gente del interior no podía ir a los hospitales porteños. Y yo decía, cuán equivocado está el titular del Poder Ejecutivo porteño, porque la ciudad federal está sostenida por todos nosotros, y si los hombres de pocos recursos se emborrachan para olvidar las penas, pagan el IVA en el vino que toman, y eso concurre a pagar el transporte, la energía, etcétera, etcétera, de la ciudad de Buenos Aires. Pero así que no nos causa ninguna sorpresa el hecho de meter las manos en la provincia. Ahora, ¿el tema sienta algún tipo de precedente para alguna acción posterior? Doctor, digo, sí, en términos de que no haya más este tipo de maniobras, porque ya bastante sometidas están las provincias cuando le tiran la salud, la educación, la ruta por la cabeza, ¿no? Sí, yo creo que esta Corte marca un precedente, ya lo marcó en el caso San Luis y San Juan y San Luis y Santa Fe del año
2015 ya dictó la inconstitucionalidad de lo que era en aquel momento un pacto fiscal que se había prorrogado, en vez de por pacto fiscal, se había prorrogado por ley de presupuesto. Ahora es decir, hay una línea de defensa de los recursos de las provincias, esto está muy claro, pero la importancia que tiene es que lo hace a través de una cautelar, es decir, antes esperábamos años hasta que obteníamos una sentencia. Es cierto. Ahora al mes de haber interpuesto la demanda, un poquito más, dictó la resolución cautelar, así que sí, es un precedente positivo, muy positivo en el sentido de la rapidez con que se emitió el fallo. Bueno, y esto debe ser obedecido in situ, digamos, el gobierno nacional tiene que empezar hoy a volver al ritmo de coparticipación anterior. ¿Y qué pasa con los recursos devenidos ya? Bueno, para lo que ya descontaron o lo que no percibimos como corresponde, ahí habrá que esperar la sentencia definitiva, porque es una cautelar. Entonces vamos a tener que esperar la sentencia definitiva, hacer como en cualquier juicio una liquidación final, y ahí se verá cómo compensa el Estado Nacional de las provincias. Pero de aquí en adelante, es decir, de hoy en adelante, el Estado Nacional tiene que retribuir a las provincias del mismo modo que lo venía haciendo antes de los decretos 561 y 567. Hay otras, porque no fueron todas las provincias que actuaron, creo que fueron 13 o 14. Exacto. Y tenemos conocimiento no corroborado, digo, versión, que ya la provincia de Buenos Aires presentó no sé cómo sería en este caso, sumarse al fallo. A la cautelar. Sí, presente una cautelar también, sí. Está bien. Es decir, las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy no presentaron demanda y, bueno, especularon con lo que pasara. Y, bueno, ahora que pasó, la provincia de Buenos Aires se suma, pero bueno, más vale tarde que nunca. Sí, no, como que le dijeron, yo no fui, pero viste, claro. Es la ley la que te castiga. Sí. No, porque ¿sabe qué pasa? Un gobernador, si se da una situación como esta, puede incurrir en responsabilidad patrimonial, es decir, aquí los derechos se ejercen a través de las acciones judiciales. Y si no lo hace, está consintiendo una detracción inconstitucional, y eso hasta juicio político le puede corresponder, o algún tipo de responsabilidad patrimonial, ¿no? Así que está bien que lo haya hecho. De alguna manera usted ayer minimizó su mérito personal o el mérito de la propia Fiscalía. A nosotros nos interesa en todo caso poner de resalto que la acción fue inmediata, más allá que hubo un periodo seguramente de razonamiento político más que jurídico, y se tomó ahí un tiempo antes de tomar la decisión final, pero hay un trabajo que, más allá de que haya sido en conjunto con otras provincias, indudablemente también le compete a la provincia de Entre Ríos el mérito de haber defendido correctamente lo suyo, así que en lo que le compete a usted y a su equipo de trabajo, en este caso, las felicitaciones, ¿no? Pero hace muy bien usted en mencionarlo, porque en realidad me felicitan a mí, pero en realidad hay un equipo de trabajo, y ahí los abogados de la Fiscalía, que son abogados a sueldo, acá no se cobran honorarios por este trabajo, a pesar de que es una demanda sideral. Imagínense que si fuera hecha por un particular, un abogado de la matrícula, serían honorarios, no sé, incalculables. Sí, claro. Esto se hace con los recursos de la Fiscalía, sin contratar a ningún abogado especialista, con la gente que nosotros mismos preparamos, de manera que yo tengo que felicitar a mi equipo. Esa es la realidad. Bien, doctor, muchas gracias. Un abrazo, y gracias por la explicación. Gracias. El doctor Julio Rodríguez Síñez es el fiscal de Estado del gobierno provincial, y en conjunto con el resto de las provincias, más allá de que hubo un trabajo en particular por el cálculo, bueno, todo lo que hay que hacer en el gobierno provincial,
obtuvo finalmente esta decisión de la Corte Suprema de Justicia que a partir de ayer probablemente ya el gobierno nacional debe volver a depositar lo mismo que antes de los decretos que tomó en su momento. Y hay que recordar que se suma a esto también el acuerdo, el pacto que en su momento las provincias, entre ellas Entre Ríos, llegaron a aquel acuerdo tan cuestionado en su momento, pero que hoy, en términos de la expectativa del giro de caja del banco del gobierno provincial, toma su importancia en conjunto con esta posición, porque se reacomodaron los presupuestos a una realidad que finalmente ha vuelto a cambiar positivamente en este caso. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.